Buenas tardes a todos. Mi justificación aquí, hay la mayoría de las personas creo que lo conocen. Yo ocupé el cargo de conservadora de patrimonio de la Universidad de Sevilla durante 4 años. Y entonces, pues realmente me gustaría compartir con ustedes una serie de ideas, de reflexiones que van ligadas al tema de estas jornadas, que es la clasificación. Y para mí yo he unificado siempre la clasificación con el valor. Hace unos años estuve en el Museo Británico y cuando visité la biblioteca de allí, del propio museo, la biblioteca británica, me sorprendió muchísimo un cartel que tenían en la propia biblioteca, donde se decía, ordenando el mundo. Y esa idea de ordenar el mundo lo relacioné lógicamente con ese trabajo de clasificación, de valoración que hicieron los primeros bibliotecarios y los primeros profesionales del mundo del arte. En el fondo, la clasificación es una ordenación. Nos movemos dentro de un caos, la vida es un caos, y realmente cuando tratamos de clasificar, lo que hacemos, como viene la palabra clasificación de la palabra clasis, hacer clases, estamos pensando y ordenamos nuestra vida mediante clasificaciones. La clasificación, como he dicho, es una manera de ordenar, porque nuestra vida es completamente desordenada. Esa clasificación es un método puramente artificial, pero sin embargo lo hemos interiorizado y damos por hecho que podemos clasificar cualquier aspecto de nuestra vida y, por supuesto, por cualquier pieza de patrimonio. Y tenemos que darnos cuenta, como he dicho, que eso es un acto meramente artificial. Vamos encajando en unos compartimentos estancos, unas piezas, por determinados criterios. Y en este caso, pues nosotros lo ordenamos con el criterio de patrimonio. Pero realmente tenemos siempre una preocupación de una manera casi innata en leer esas clasificaciones que nos ponen al lado de los objetos. Si ven esta imagen de un museo, ese hueco está vacío y hay una pequeña etiqueta. Y todo el mundo está mirando, está leyendo esa etiqueta porque quiere saber qué es lo que hay ahí y si realmente lo que faltaba podría ser interesante. Esa tendencia que tenemos a la clasificación, en el fondo, la clasificación lo que subyace es lo que subyace en ella es una valoración. Y por tanto, lo importante es saber por qué está ese cuadro ahí. Si está colgado realmente es porque en su día se hizo una clasificación, pero esa clasificación está basada en el valor como tal. La tendencia a que otros nos digan cuáles son los valores que tiene esa pieza a través de la etiqueta no está reñida con el gusto personal o con la clasificación que cada uno puede hacer de los objetos. En este caso era el premio Turner en la Tate Modern, que puso a disposición de todos los espectadores que vieran ese premio, porque siempre ha sido muy polémico, una serie de... les pedía que escribiera cada uno de ellos, cada espectador, qué pensaba sobre ese premio, qué era, de alguna manera, para analizar si la valoración que hacían los espectadores concordaba con la valoración que hizo el jurado del premio. Estoy segura que si leyéramos cada una de esas opiniones,
pues pocas dirían lo mismo. Es decir, aquí está la diversidad del juicio que tienen las personas acerca de los objetos, de las cosas o de las acciones. Pero aquí quiero llegar, porque es decir, todo el mundo tiene derecho a valorar, a clasificar con sus propios recursos. Pero yo voy un poquito más allá. Todo el mundo tiene un gusto personal sobre las cosas, tiene una opinión personal sobre las cosas, pero es importante que sobre ese gusto, sobre esa valoración, se sobreponga a manera de estrato arqueológico la valoración que hagan los expertos en la materia. Yo puedo pensar sobre ese premio Turner, que no me gusta, y lo puedo dejar escrito aquí, pero el profesional tiene que decir, o tendría que justificar, el hecho de que un jurado le hubiera aportado el premio Turner. Es decir, el juicio del profesional está por encima del juicio que cada uno individual puede hacer sobre los objetos o las cosas. Aquí lo que vengo a plantear es que hay dos niveles de valoración, y esto se puede aplicar a cualquier hecho de nuestra vida, ¿no? Lo que nosotros valoramos por cuestiones X y las valoraciones que tienen que hacer los profesionales acerca de la materia de su trabajo. Por tanto, el tema de esta diversidad, a mí me puede gustar o no ese premio Turner, pero yo como profesional tengo que saber por qué esta obra ha sido premiada, dónde está el fundamento. Y el fundamento es una valoración, y esa valoración, lógicamente, pasa en su primera instancia por una clasificación. Las primeras clasificaciones, después de decir que como todo es un método puramente artificial, pero que nos sirve para ordenar nuestra vida y nuestras actuaciones, y de reclamar que esto lo tiene que hacer un profesional y no cualquiera, porque me ha impresionado mucho la ponencia anterior de mi compañero, porque yo estoy segura que si realmente esos que tiraron esos edificios tan valiosos hubieran tenido conciencia del valor y de la trascendencia de esos edificios, posiblemente lo tuviéramos en pie. Pero esa es una realidad y de verdad que me ha conmovido, igual que siempre me conmovió la situación del patrimonio universitario, pero siempre digo que hay muy poca formación en este campo y que cualquier persona puede opinar, igual que yo me tomo una pastilla porque me duele la cabeza y considero que una pastilla es buena para ese dolor, lo normal es que eso me lo prescriba un médico. Y actuamos en la vida de esa manera, sin un conocimiento de lo que es el valor. Y ahí es donde se fundamenta las actuaciones de los conservadores y restauradores. Esa profesión está fundamentada en el valor. Si no existiera el valor de esos objetos, hoy no habría nacido esa profesión. Lo tengo muy claro. Es decir, ¿y por qué nace en un museo la profesión del conservador restaurador? Es el ICOM el que le da el sitio a los conservadores y restauradores. Porque el museo es un lugar donde tenemos un crisol de valores en las piezas que guardan. Entonces, los museos tienen que tener claro dónde está el valor de sus piezas, y para que eso realmente se conserve, pues nace la profesión del conservador restaurador. Podría hablar muchísimo de este tema. Al fin y al cabo he estado muchos años dando clases de clasificación y peritaje. No se trata aquí, muchos de mis alumnos verán que estoy repitiendo cuestiones. Pero quiero hablarles de lo que desde mi punto de vista, la importancia que tiene el inventario, el catálogo, que no es un mero trabajo, en fin, de los que tienen, a ver, no digo que no tengan importancia. Lo que pasa es que creo que, en mi opinión, no se le da la importancia al inventario y al catálogo que debieran tener. En la Universidad de Sevilla no existía un inventario.
cuando nosotros asumimos el Servicio de Conservación y Patrimonio, de lo que partimos fue de una serie de escritos que se empezaron a realizar por profesores de Historia del Arte alrededor de los años 60, 70, incluso 80. Pero no se había realizado, el patrimonio universitario dormía el sueño de los justos entre una valoración, especialmente el artístico, que servía para decorar especialmente despachos y estancias, y luego aparte estaba la Iglesia de la Anunciación. En cambio, sí, yo tuve conocimiento que mucho patrimonio científico sí había tenido una pequeña clasificación, o al menos se conservaron algunos inventarios antiguos. Tengo conocimiento que incluso la colección de minerales se me enseñó por el profesor Galán, un viejo inventario jesuítico. Creo que parte del siglo XVIII, cuando empezaron las colecciones científicas por parte de los jesuitas a ser clasificadas y ordenadas. Cuando fueron requisadas todas estas colecciones por la desamortización de Mendizábal, y cuando la universidad cede este edificio junto con otros, lo cede por cuestiones meramente de docencia, y lo cede con todo su contenido. Por tanto, se crean los departamentos y empezaron a repartirse aquellas colecciones. Había colecciones arqueológicas en el Departamento de Historia del Arte, que también se partió con el Departamento de Arqueología. Las facultades de Bellas Artes, entonces, que eran escuelas superiores, se quedaron con parte de algunas, con gran parte del patrimonio jesuítico. Es decir, que yo creo que las primeras clasificaciones de la universidad lo hacen los jesuitas sin saber que esas colecciones iban a ser heredadas luego por la fundación de la universidad en Sevilla. Así que de ese primer intento, que fue un intento, en mi opinión, positivista, propio del siglo XVIII, de la Ilustración, y de ese deseo de organizar enciclopédicamente el mundo, pues nosotros hemos heredado un patrimonio un poco ordenado, pero que con la creación de la universidad se llegó a desordenar completamente. Así que partíamos de esa realidad. Mi formación, en este caso, al ser historiadora del arte, pues me dediqué especialmente a las colecciones artísticas, aunque nunca perdí de vista todas esas colecciones científicas que me hubiera gustado, por lo menos, haber controlado e inventariar. El inventario es para mí la primera unidad de protección que tiene una obra. Es la primera unidad de protección, pero eso se queda en la teoría, porque luego vemos que podemos tener inventariado muchas cuestiones y, sin embargo, igual que comentaba el compañero, seguro que muchos, y él mismo lo ha comentado, estos edificios declarados de monumentos nacionales pues fueron derribados. Entonces habría que plantearse hasta qué punto una cosa que está clasificada está protegida, y yo creo que no está protegida. Es decir, teóricamente está protegida, pero de hecho no lo está. Entonces, para que ese inventario tenga esa funcionalidad, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es ponerlo en marcha y hacerlo vivo. Con esto estoy diciendo actualización de inventarios. La actualización de inventario, que hay que hacerlo, y en una universidad como es esta, con ese patrimonio tan grandísimo, de nada sirve que tengamos controlado o inventariado si luego no hay una revisión. Porque nosotros, la universidad, a diferencia de los museos, el museo tiene todo su patrimonio muy dominado en un lugar concreto. La universidad lo tiene derramado por cerca de más de 30 edificios. Y al estar sometida continuamente a nuevos usos,
las facultades, su patrimonio, pueden estar en un lugar y al mes siguiente puede estar en otro lugar porque ese espacio se convierte en un despacho o puede convertirse en una oficina o en una casa. Así que por mucho que lo tengamos muchas veces inventariado y catalogado, en mi opinión lo que hay que hacerle es un seguimiento. Pero para hacerle ese seguimiento se necesita un equipo y ahí vamos siempre, que estamos sin un personal que continuamente esté controlando esta situación. Hoy es muy raro que un edificio no tenga un servicio de mantenimiento, y cuando digo mantenimiento hablo de electricistas, fontaneros, pintores, pero realmente nos sorprende cuando edificios patrimoniales y colecciones tan magníficas como puede ser la de la universidad, pues no tienen un equipo diario de control de esos inventarios y de esos catálogos. Entonces, bueno, dejo aquí esta situación. Los inventarios es, como hemos dicho, la primera unidad de protección. Sirven también para el recuento y nos sirven especialmente para la localización. Y para mí la localización en la universidad es fundamental que tenga un control para evitar pérdidas, robos y muchas otras cuestiones. Bueno, decir que, como les he comentado, nos pusimos en 4 años a inventariar. Ya el grupo de investigación que dirigía el Grupo Museo llevaba con este tema como línea de investigación, llevábamos aproximadamente por casi 10 años inventariando la colección. Y cuando finalizamos en el año 2012, pues contabilizamos alrededor de unas 4.000 piezas, y digo aproximadamente porque no contabilizamos algunas colecciones que ya no nos dio tiempo, como fueron la colección arqueológica y la colección de monedas antiguas que tiene la propia universidad. Así que alrededor de 4.000 piezas conseguimos inventariar todos e incluso inventariar la mayoría de las colecciones, menos, como he dicho, las monedas y la colección arqueológica. El antecedente de, una vez que llegamos aquí, nosotros realizamos, y creo que es razón el que lo comente, ¿cómo inventariamos? Pues fue un poco un método casi autodidacta. El hecho era que nos cogió ya la edad de la informática, entonces pues creamos un portal en el cual la protagonista era la obra, me estoy refiriendo a obras, a bienes culturales, especialmente de rango artístico. La obra es la fundamental de ese programa de ordenación. Esa obra se veía desde 3 prismas distintos, que las tres líneas nos la marca la Ley de Patrimonio Histórico Español, que era por un lado la documentación de la pieza, el inventario y el catálogo, por otro lado teníamos la conservación, si esa obra ha sido conservada, ha sido restaurada, y por otra parte, si esa obra ha sido difundida, ¿no? Aquí tenemos el caso cuando estuvimos en la National Gallery de Londres, en la exposición de los Sagrados Hechos Real, comparando la imagen de la Inmaculada de la Universidad de Sevilla con la Inmaculada que realizó documentación, conservación y difusión. Ese programa lo unificaba esas 3 vertientes de las líneas directrices que marca la Ley de Patrimonio Histórico Español. Así que a raíz de esa ordenación podíamos clasificar ese bien por su denominación, bien por su cronología, por su autoría, por su temática, por la modalidad de ingreso, es decir, que llevamos muchísimo tiempo mejorando ese programa y la segunda versión pues vio la luz en el año 2011, un poquito antes que nos marcháramos de la universidad. Aquí tenemos ese aspecto también de la propia Virgen que marchó de Montañés, atribuida a Montañés, que estuvo expuesta también en Washington. Es decir, la clasificación nos lleva a un valor y ese valor luego genera una cantidad de trabajo que quiero que reflexionemos, lo vemos como obvio, pero todo el trabajo de los museos, el trabajo de los
restauradores, el trabajo de los documentalistas, el trabajo de los que se dedican a transportar obras de arte, de los que viven de los vídeos, de los que viven, todo ese trabajo está fundamentado cuando se reconoce el valor de una pieza. Mire, aquí fue algo que para mí fue una lección de humildad. Los americanos para esto yo creo que nos dan muchísimas lecciones. Cuando se expuso en el caso de Washington, que se llevó la exposición y sigo con la misma pieza, es la Virgen de la Anunciación, la que está allá en su mundo. Cada vez que realizan, en este caso estoy hablando de la National Gallery de Washington, cada vez que realizan una exposición, lo primero que hacen es que los profesionales son invitados todos a hablar de esa pieza. Y aquí estaban un montón de profesionales de todos los museos del mundo a los que se le da la voz para que hablen sobre cada una de esas obras. Esto para mí fue un aprendizaje extraordinario, es decir, que no es una obra que se cuelga ahí en la pared, simplemente. Ahí hay una obra de la Universidad de Sevilla, del pasado inmediato de la Universidad de Sevilla. Y otras personas, todos ahí escuchando lo que yo quisiera decirles acerca de esa obra. Para mí eso tuvo un valor excepcional, porque es algo que hace que la obra esté viva y que de alguna manera divulgamos el valor que tiene. Por eso cada vez me sorprende más que estando en la situación que estamos, todavía no se forme un equipo de especialistas para estas colecciones. Y estoy hablando de la universidad, pero podría estar hablando de todas aquellas colecciones museográficas que no son museos y están realmente, son colecciones huérfanas de tutela, porque el Estado las protege en teoría y bajo la órbita de la ley, pero en la realidad están a merced de lo que le quieran hacer. Y es hora ya, de alguna manera, y no sé cómo, que los profesionales de este mundo, al menos, digamos, es necesario un equipo de trabajo. No podemos dejar en orfandad esta serie de obras que son tan ricas. Por último, terminar, y no sé si me ha alargado más de 20 minutos, haciendo una reflexión sobre los valores del patrimonio. Porque hablamos mucho de valores, tenemos que entender de valores, pero tenemos que decir cuáles son esos valores. ¿Por qué se necesita ese personal? ¿Por qué se necesitan restauradores? ¿Por qué se necesitan documentalistas? ¿Por qué se necesitan historiadores? Para analizar la excepcionalidad de las piezas. Cualquier cosa no es digna de ser inventariada o catalogada. Especialmente tenemos que cuidar nuestra sensibilidad para apreciar la calidad o la excelencia, porque a fuerza de ver muchas veces lo bueno, nos olvidamos que hay muchas cosas mediocres y cosas malas, y tenemos que separarlas cuando hacemos un inventario, un catálogo, saber dónde radica la calidad de una pieza, dónde radica su excelencia. Hay que analizar también el valor básico del patrimonio, que es su autenticidad, porque lleva parte de la verdad de nuestra historia, y la originalidad, que va ligado a ese sentido que lo hace diferente al resto. Pero también es verdad que cualquier pieza del patrimonio es un síntoma de una cultura. Esa cultura se siente identificada con él, pero especialmente, y ahí no lo he reseñado porque quería terminar con él, tenemos que tener claro que para que esto sea así, una sociedad tiene que reconocer esto, tiene que reconocer que eso es patrimonio, y no lo puede reconocer como no clasifique, como no ordene. Nada más. Bueno.